1910 fue un año clave en la historia mexicana. Durante ese año tuvieron lugar las elecciones que llevaron a Porfirio Díaz de nueva cuenta a la presidencia, lo mismo que se llevaron a cabo los festejos por el centenario de la independencia, donde el gobierno mexicano dio al mundo la imagen de una nación próspera y llena de paz, lo mismo que de un país perfectamente encaminado al progreso. Lo interesante era la gran inconformidad de distintos sectores de la población, la desigualdad y la pobreza que imperaban. Muchos fueron los opositores a Porfirio Díaz y hasta la fecha el más inofensivo en apariencia fue quien logró lo que nadie había podido. Desde luego que hablamos de Francisco I. Madero, y al hablar de dicho personaje no podemos dejar de lado el plan que lo llevó al triunfo. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta el Plan de San Luis, el documento que sacudió al porfiriato. Durante 1910, finalmente, Francisco I. Madero se había presentado como candidato de oposición en las elecciones para presidente, siendo el único que tal vez tenía una mínima esperanza ante Porfirio Díaz. Desde el principio, su camino estuvo lleno de obstáculos, sobre todo porque el gobierno vigilaba sus movimientos y la prensa porfirista se encargaba de difamarlo, diciendo que era un hombre que había perdido la cordura. Llegó el 26 de junio de 1910 y el proceso electoral tuvo lugar, mientras Madero, el candidato, se encontraba preso en San Luis Potosí. Luego de dicho proceso fue liberado con la condición de no escapar de la zona. Se cuenta que se le veía pasear por las calles con mucha frecuencia. Finalmente abandonó el país durante el mes de octubre y se marchó a Estados Unidos, internándose en Texas. Fue ahí que se dio a conocer el Plan de San Luis. Dicho plan está fechado el día 5 de octubre en San Luis Potosí. Sin embargo, fue escrito varios días después en San Antonio, Texas. Si prestamos atención al documento, inicia contando la historia de los últimos sucesos políticos y presenta algunos ataques hacia Porfirio Díaz. Se menciona el sufragio efectivo y se critica el hecho de que una persona conserve el poder. El plan cuenta con 10 artículos y 4 transitorios, y la mayor parte de dicho documento fue obra del propio Francisco I. Madero, mismo que sintetizamos a continuación. Se declaraban nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, lo mismo que las de magistrados, senadores y diputados. Se desconocía de igual forma al gobierno de Porfirio Díaz, acusándole de fraude electoral, y se mencionaba además el despojo de propiedades a los campesinos y otros pequeños propietarios, asegurando que serían devueltas. Vale la pena señalar que este punto fue el que llamó la atención de los zapatistas en Morelos y que a su vez ocasionó que apoyaran al maderismo durante 1911. Se propone de igual modo que ni el presidente ni el vicepresidente podrán ocupar el cargo en más de una ocasión, aplicando lo mismo a los gobernadores y presidentes municipales. Madero se convertiría en presidente interino, que convocaría a nuevas elecciones y entregaría el poder al nuevo mandatario, sin dejar de lado que como presidente informaría al Congreso sobre todos sus actos de gestión. Se indicaba que el día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde, los ciudadanos debían tomar las armas y expulsarían a las autoridades que gobernaran actualmente, y en caso de que dichas autoridades no accedieran, se les obligaría por la fuerza, siempre y cuando no se atacara a los extranjeros, sin olvidar que dichas autoridades serían enviadas a prisión y se les juzgaría.
dando lugar a la instauración de una autoridad provisional, aprovechando para liberar a todos los presos políticos del gobierno de Díaz. De igual modo, los gobernadores provisionales de los estados serían nombrados por el presidente interino y tendrían la obligación de convocar a elecciones. Después, las nuevas autoridades dispondrían de todos los fondos públicos para sostener la lucha armada, fondos que serían pagados una vez que esa lucha llegara a su fin. De los transitorios, es posible mencionar que los jefes de la lucha armada alcanzarían los grados militares de acuerdo con el número de elementos bajo su mando y se encargarían de mantener la más estricta disciplina al interior de sus tropas, evitando cualquier alteración del orden y sancionándolas de ser necesario. Si las tropas de Porfirio Díaz fusilaban a las fuerzas que apoyaban al Plan de San Luis, no se haría lo mismo con los soldados porfiristas, sino que solo las autoridades civiles y militares serían sometidas a juicio. Finalmente, a falta de uniformes para las tropas maderistas, se distinguirían llevando un listón tricolor en el brazo. Madero aclara que esa lucha no es por motivos personales y que se esforzó hasta el cansancio para llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno de Porfirio Díaz. Y ese es el famoso Plan de San Luis, que desde luego se presta más al contenido político que al social, muy diferente de otros como el programa del Partido Liberal o el Plan de Ayala. Lamentablemente, Madero no cumpliría con varios de los preceptos de este plan, empezando porque nunca llegó esa devolución y distribución agraria de la que hablaba, lo que generó gran descontento por parte de los zapatistas, que serían un gran problema para su gobierno, sin olvidar que tampoco cumplió con la promesa de ocupar la presidencia provisional, dejando que dicho cargo lo ocupara un porfirista que, vale la pena mencionarlo, se dedicó a atacar a los zapatistas, lo que ocasionó que estos se mantuvieran en pie de lucha. Los motivos de no haber ocupado la presidencia provisional son muchos, sin embargo, lo más probable es que no lo haya hecho debido a que ya no podría competir en las próximas elecciones y ser presidente de manera formal. Son muchas las cosas que no quedan claras y llama la atención la forma en la que el Plan de San Luis llevó a Madero a lo más alto y fue también uno de los motivos de la gran inestabilidad de su gobierno a causa de que no cumplió con varios de sus preceptos. Se trata de un documento bastante breve, mas no por eso es menos importante para nuestra historia. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.